porastele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí, como todos los miércoles, a las 13 horas en Contrapunto TV, que se transmite por astele.tv. Como ustedes saben, un tema que está tomando pues mucha fuerza porque es muy controversial y bueno, pues para comentar, como se anunció con anticipación, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre si hay futuro sin energías limpias. Y pues nos da mucho gusto que esté con nosotros, nada menos que Sergio Ampudia, un verdadero experto en la materia, y pues él preside un comité directivo organizador de la Cámara de la Industria Energética. Así Sergio, es. qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias. Agradezco mucho la invitación. Bueno, pues mira, vamos a ver un PowerPoint que, que hicimos para la ocasión. Revisémoslo. Sergio ha estado ya con nosotros en otras ocasiones, ha aprendido mucho de sus opiniones, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a comenzar. Aquí tenemos, ¿verdad?, la presentación del programa, ¿verdad? Aquí podemos ver, ¿verdad?, cuando nos acompañó en otras ocasiones. Y aquí tenemos el nombre correcto, Sergio Ampudia Melo, presidente del Consejo Directivo del Grupo Promotor de la Cámara Nacional de la Industria Energética. Así es. Y bueno, pues vamos a ver algunas imágenes, ¿verdad?, que hemos preparado para este tema. Bueno, las fuentes de energía más utilizadas en el mundo, aquí tenemos, ¿verdad?, al petróleo, 32%, carbón, 29%, gas natural, 23%, hidroeléctrica, 6%, energía nuclear, 4%, eólica, 1.45%, solar, ¿verdad?, 0.43%, biocarburantes, 0.57%, y el resto de las fuentes, 0.89%. Habrá variantes en los porcentajes, pero podemos decir que no han variado mucho de este 2014 a la fecha, ¿o sí, Sergio? ¿Cómo Pues ves sí, esto? sí han variado. Sin duda, la energía fotovoltaica esencialmente es la que ha, digamos, transformado la manera en cómo consumimos energía. La tecnología fotovoltaica se ha hecho mucho más barata y mucho más accesible. De hecho, simplemente en nuestro país creció entre 2014 y 2019 un porcentaje extraordinariamente alto, un 3000%. Pero en lo que no ha variado es que siguen siendo las energías sucias las principales. Sí, y es el caso de México. En México el 70% de la energía eléctrica se produce con energía fósil y una buena parte de ella es con gas natural y otra con combustóleo, las termoeléctricas de la CFE y otra con carbón. O sea, el 70% de nuestra matriz energética es por lo menos con energías fósiles. La otra parte es la hidráulica, que es un porcentaje importante, y una parte muy menor, la fotovoltaica, que insisto, ha crecido mucho, y la eólica. Claro.
Pues digamos, a nivel mundial siguen siendo la energía fósil la principal, ¿no? Sí, pero es decreciente, sin duda. Las cifras son decrecientes y además crean una inercia claramente, digamos, orientada hacia la sustitución en algún momento, no mañana, no muy pronto de la energía fósil. Es una tendencia identificable. Incluso se dice que ya nadie quiere estas energías. Pues mira, tienen un componente ambiental que hay que identificar. Es el tema relacionado con el cambio climático. Sin duda Aquí el calentamiento está relacionado con esto. justamente llegamos a ese punto, ¿verdad? De cómo se manifiesta el calentamiento global del planeta y aquí está más desglosado justamente las principales fuentes de contaminación que están provocando el calentamiento global. Sí, en efecto, esa es Centrales la perspectiva. térmicas, centrales nucleares, ciclos combinados, ¿verdad? Lo que decíamos al principio, petróleo, carbón, gas, energía nuclear, todo ello está destruyendo el planeta. Esta imagen, ¿verdad? De cómo se está calentando y solamente la parte de la Antártida es la única que se conserva fría. Y sí, hasta eso. Hay que recordar, y es un tema que a lo mejor en algún momento lo tendríamos que revisar de manera marginal, pero algunas notas que aparecieron la semana anterior hablan del derretimiento del casquete polar, donde está el permafrost, que es la parte del casquete polar ártico más profunda y más, digamos, congelada del planeta, y donde se ha identificado que se habían acumulado algunos virus y algunos bacilos que habían sido motivo de plagas históricas, que se conservaron en el casquete y que con el derretimiento están quedando libres. Bueno, ve cómo el polo norte aparece todo rojo. O sea, Sí, está muy dramático ahí la situación, ¿no? De que pues ya ahí sobre todo si lo contrastas con el polo sur, el polo norte ya no se ve que exista. Ya está pero ha realmente. habido derretimiento de glaciares, sin duda, sin duda. Y mira, y luego, fíjate, aquí, a lo mejor hay una cuestión de actualización de cifras, pero aquí aparece México en el top 10 de los países que más contaminan. O sea, aquí, déjame quitar aquí esta barra que nos está estorbando, porque aparece México, fíjate, aparece China, Estados Unidos, la Unión Soviética, bueno, perdón, la Unión Europea, India, Rusia, Japón, Brasil, Indonesia, México, entre los países que más contaminan. Y también entre los rubros contaminantes aparece el consumo de energía como 72%. ¿Qué tanto ha cambiado estas cifras de, Sí, de los países que más contaminan? yo leía una nota la semana pasada justamente que México ha subido 2 lugares, del lugar 12 o décimo al lugar 10. México hoy por hoy es un país que ha fracturado su política de reducción de emisiones, sin duda, contraviniendo la legislación interna y convenios internacionales, y ha avanzado a 2 lugares como un país contaminante en el sentido ambiental de la palabra, porque yo lo matizaría, sí en el sentido más emisor de partículas que modifican el cambio, el clima. Pero fíjate, lo que no ha cambiado es que México está en el top 10 de los más contaminantes, ¿no? O sea, a lo mejor, fíjate, aquí aparece en el lugar noveno, bueno, me dices que está en el décimo, pero finalmente está en el top 10 de los que más contaminan. Y lo alarmante, veas que el consumo de energía aparece con el 72%, ¿verdad? Como las fuentes que están contaminando. Te comentaba que el 70, 72%, 70% más o menos de eléctrica que se produce en México tiene origen fósil. Ante esto, famosos acuerdos de París y los compromisos climáticos de México para reducir los gases de invernadero. Y fíjate cómo la ley de cambio climático
busca reducir en un 30% las emisiones en 2020 con respecto al año 2000 y generar el 35% de la electricidad con fuentes renovables en el 2024. En el 2015 México se comprometió a que el 35% de la energía generada para 2024 y el 43% para el 2030 sería limpia. Se busca reducir en un 25% los GI de vida corta y en un 51% las emisiones de carbono negro. Ya ves que la lucha es para evitar, que se supere la verdad el límite de 1.5% del crecimiento de la temperatura global. Se busca evitar que se llegue al 2%. ¿Qué consecuencias tendría que se pasara del 1.5 al 2%? Porque digamos a la gente pues no le dice mucho, pero si nos pudieras platicar qué significaría que se rompiera esa barrera, Sergio. Mira, el cambio climático, un grado centígrado es un grado relevante. Parecería que no es significativo pasar del 1.5 al 2, pero lo cierto es que ese 0.5% de grado, ese 0.5 de grado puede ser relevante para incrementar ciertos procesos relacionados con cambios, con fenómenos climáticos extremos. Por ejemplo, la migración de las zonas templadas hacia los polos, es decir, una desertificación, digamos, evidente de las zonas que actualmente son agrícolas, que se pueden ir extendiendo hacia los polos, en atención a que el calentamiento está provocando un cambio de clima real en los lugares donde hoy por hoy hay agricultura. Creo que tenemos problema ahí de conexión. Se nos fue el audio. Y creo que está inestable el internet porque ya no te escuchamos, Sergio. Sí nos comenta Sergio las consecuencias del cambio climático, que está hablando sobre creo que problema aquí técnico. A ver si ya lo resolvimos. A ver si ya estamos otra vez, Sergio. Te dejamos de escuchar. A ver si ya te podemos escuchar otra vez, Sergio. ¿Me escuchas? Ya, a ver. Nos estaba platicando aquí Sergio sobre las consecuencias del cambio climático para que a todos nos quede bien claro qué significa que suba la temperatura de 1.5 a 2%, la temperatura global. Nos hablabas de la desertificación. Sí, mira, los fenómenos climáticos extremos son propios del cambio de clima. El más importante está relacionado con la migración, por ejemplo, en tanto que las zonas templadas se están corriendo hacia los polos, quedando las zonas templadas actualmente como desertificadas o áridas. Nuestro país, además, en ese sentido, tiene zonas áridas y desérticas muy importantes. Esto sería un problema de producción de alimentos muy relevante para el país. Otros son la reaparición de enfermedades contagiosas, en la medida que los insectos que las propagan también se van pueden, digamos, Otra vez se nos está atorando el audio. están relacionados sin duda sobre el calentamiento del agua y eventualmente de la tierra. O sea, ¿qué nos dices de los huracanes, por ejemplo? Cada vez son más intensos porque el agua de mar, las corrientes marinas se calientan y suben más hacia el norte. Entonces cada vez son mucho más intensos y además pegan en lugares donde normalmente no lo hacían con esa intensidad, como es el caso de Estados Unidos, que ha estado sufriendo huracanes de manera recurrente de una intensidad inusual. ¿Y qué me dices de las lluvias? En fin, y los el cambio incendios, ¿no? climático es una realidad. Y los Los incendios, ¿no? incendios, por
recientes en Australia, en California, no se diga, en el Amazonas. En fin, hay, digamos, evidencias de fenómenos o de desastres naturales asociadas al cambio de clima, asociadas al calentamiento de la Tierra. Oye, ¿y qué tanto compromete a México estos acuerdos de París? Porque algunos lo ven como algo meramente moral y por eso, ¿verdad? Pues se busca que haya leyes que se aterricen estos compromisos internacionales con leyes internas, que no se vuelvan solamente buenos deseos. ¿Qué tanto realmente compromete estos acuerdos de París a México? Mira, yo te lo diría en dos niveles. Desde el punto de vista internacional estamos obligados, más allá de lo que diga nuestra legislación interna, que sí es en ese sentido clara al respecto. El Acuerdo de París es vinculante y nosotros establecimos ahí lo que se le llama contribuciones nacionalmente determinadas que tú pusiste en tu lámina, que son la reducción del carbono negro, que en algunos casos no es exacto, pero se le conoce como GIN, que es una partícula de 2.5 micras, es una partícula de 2.5, y también la generación de emisiones en general. Entonces, los acuerdos de París tenemos contribuciones nacionalmente determinadas de carácter obligatorio. Nuestra ley de cambio climático tuvo una modificación relevante en 2018, pero curiosamente, aunque estableció, digamos, cifras expresas de temas de agricultura, de producción de energía eléctrica, de transporte, de arquitectura, aunque estableció digamos, reducciones de manera cuantitativamente determinadas, estableció un adjetivo un poco extraño y dice que son, digamos, metas aspiracionales. En otras palabras, no hay consecuencias nacionales ante el incumplimiento del gobierno mexicano de sus metas de reducción contraídas internacionalmente. En el peor de los casos, en estos momentos, dada la legislación internacional, aunque es vinculante para México, no tiene una consecuencia de carácter sancionatorio. Eso hay que saberlo y hay que decirlo. En realidad, en estos momentos, lo que México ha firmado es básicamente una obligación de carácter moral. Pues qué mal, ¿no? Qué mal. Bueno, Sí, pues se firmó en 2015, la ley se modificó expresamente en 2018 para establecer metas cuantitativas, que era razonable que se estableciera en qué segmentos de la economía van a operar la reducción de emisiones. Así se hizo, pero lamentablemente nuestra ley, como insisto, dice que son, digamos, metas aspiracionales y los acuerdos de París en las contribuciones nacionalmente determinadas tampoco son exigibles por la vía de las sanciones directas. bueno, para cumplir con esos acuerdos, para salvar al planeta, tienen gran relevancia las energías limpias. Y diremos que en grandes rasgos son aquellas que no generan grandes residuos y también provocan un reducido impacto ambiental y a la salud de la población durante su proceso de generación, transmisión y empleo. Y básicamente pues utilizan el viento, el agua y el sol, su fuerza y calor para generar la electricidad. Y aquí planteamos algunas, la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica, la energía mareomotriz y undimotriz, la biomasa y los biocombustibles. No sé cómo ves esta tipología de energías limpias. Así es, la lista es completa. Hay que subrayar que no estamos hablando de energías Renovable. renovables, Es diferente, sino claro. una razón. Nuestra ley de industria eléctrica estableció, digamos, en su glosario, en los términos de la propia ley de la industria eléctrica en 2014, estableció la descripción de lo que se llamaban energías renovables y, por supuesto, las caracterizó como aquellas que servían para generar energía eléctrica primaria a partir de la naturaleza. Sin embargo, se excluyeron de ahí una serie, digamos, de centrales eléctricas que ya en ese entonces y todavía trabajan con ciclo combinado, es decir, con gas natural. Entonces, siempre el gas natural ha sido, digamos, de las energías fósiles, la que menos emisiones contaminantes genera a la atmósfera. Es importante porque la reforma energética descansa mucho en los gasoductos y en la sustitución del combustóleo, que hoy estamos regresando con CFE a consumir su combustóleo de carbón, lo que se hacía con gas natural. Entonces, se encontró una fórmula que la ley de transición energética, que se publicó un año después de la ley de industria eléctrica, estableció para que, digamos, las ciertas energías
que utilizaban gas natural pudieran ser consideradas como limpias, que no renovables, porque el gas no es renovable, para tener, digamos, las características de desempeño, digamos, energético, que podrían ser premiadas con el tema de los certificados de energía limpia. Por eso se les llamó certificados de energía limpia, por eso se cambió el concepto de energía renovable, energía limpia, admitiendo las energías limpias, pero incluyendo ahí la energía producida por el ciclo combinado, es decir, por el gas natural, siempre y cuando tuviera un desempeño relativo, que es técnicamente se le llama de 100 kilogramos hora, 100 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por cada megawatt hora producido. O sea, es una manera de tener un desempeño más limpio que las tecnologías que actualmente se utilizan en el ciclo combinado. Entonces, ¿tú pondrías también en este listado la cuestión del gas? Pondría el gas natural siempre y cuando se tuviera un desempeño, digamos, constreñido a eficiencia de producción de dióxido de carbono. La fórmula es 100 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por kilowatt hora producido. Es decir, una tecnología ahorradora de emisiones. Claro. Pero sin duda, sí es una transición un poco del combustóleo tradicional a una forma fósil más amigable con el ambiente, por razones de orden económico. Luego, mira, la energía solar, que pues todo el mundo sabe que es aprovechar la luz del sol, ¿verdad? Para generar energía térmica o electricidad utilizando paneles solares. Aquí vemos la central fotovoltaica de Hidalgo. Y justamente aquí están datos que confirman lo que tú nos decías, de que la capacidad fotovoltaica instalada fue de 5.000 megavatios en el 2019, equivalente a iluminar más de 25 millones de hogares en México, 62% más que en el 2018, y que hay 63 centrales solares en 16 estados. Todo esto ha llegado a decir que México pues, puede ser una potencia solar, ¿no? ¿Cómo verías esto, Sergio? Mira, qué bueno que lo mencionas, porque yo diría que es un tema que vamos a mencionar en algún momento de esta charla, que es la famosísima soberanía energética. Yo agregaría, iría un poco más adelante, lo que seguramente platicaremos, y es que si pensáramos en soberanía energética tendríamos que hacer énfasis en la solar fotovoltaica, porque como energía primaria es la más barata del mundo y además México tiene una gran tasa de irradiación capaz de producir como energía primaria 5 kilowatts hora por metro cuadrado. Muchos países, como Alemania, que tiene un gran desarrollo fotovoltaico, no tiene los tiempos ni las jornadas de sol que México sí tiene. Y la soberanía energética debería centrarse en la generación fotovoltaica en México. Claro, finalmente ventajas comparativas, ¿no? Un país debe de producir lo que más barato le cueste, ¿no? Es correcto. Y no partir de dogmas ideológicos, ¿no? Es correcto. Nos estamos Entonces, anticipando sin duda, mi querido Enrique, pero yo creo que si el concepto soberanía es un concepto que tenga un valor político, deberíamos acotarlo a la realidad de la física. La soberanía energética en México solamente se puede dar por dos razones. Porque el gas natural nosotros lo podamos producir y explotar, no lo estamos haciendo, lo estamos importando. Es muy caro y es de muy mala calidad el gas mexicano, por eso es que se ventea o se quema. Es mucho más barato importarlo de Texas. Y por otro lado, la energía solar es la energía del futuro. Es imparable la energía solar en el mundo y lo será en México con toda seguridad. Haya la regulación que haya. claro, Dice un amigo, le estoy parafraseando, igual a decir su nombre, Santiago Barcón, dice que frente a las leyes que emite el Congreso están los personajes como Nicolás y como Tomás Alba, y como Tomás. Se refiere a Tomás Alva Edison y se y refiere a Tesla, Nicolás. ¿no? Sí, finalmente ellos no inventaron las leyes de la física que rigen la electricidad, simplemente las aplicaron en una escala comercial. Luego también la energía eólica ha adquirido relevancia, ¿verdad? La generada por la acción de la fuerza del viento sobre las aspas de molinos que hacen girar engranajes y un dínamo para generar electricidad. México fue pionero en América Latina en esta energía en el 94 y actualmente tiene 60 centrales eólicas. En el 2018 se tuvo capacidad de 5.000 megawatts y en el 2019 creció 27%. Y aquí vemos el parque eólico de Juchitán. ¿Cómo ves la energía eólica, Sergio?
Mira, a mí la energía eólica me parece que como un inicio de de las limpias fue atractiva. Ya la tecnología fotovoltaica, perdón, eólica también es muy eficiente. Ya hay aerogeneradores que no requieren esas enormes aspas. Puede ser que afeen el paisaje, pero lo afea mucho más una termoeléctrica, generando emisiones a la atmósfera con humo negro, con dióxido de carbono y con azufre, con dióxido de nitrógeno. Es decir, la verdad es que si hay que evaluar qué implica el uso de una eólica con otras formas de generación de energía, es muy difícil competir con la eficiencia que puede tener una eólica frente a otras. Bueno, si, imagínate si el criterio es de que al presidente le parecieron feas para poder echar abajo este tipo de energía, pues ya, con eso pues, estamos fritos, ¿no? Si ese es el criterio para evaluar una energía, pues ya estamos fritos, Sergio. Pues sí, sí, estamos fritos. Eso, ese ha sido uno de los argumentos que ha habido. Yo me niego a aceptarlo, de por qué recientemente el CENACE, Centro Nacional de Control de Energía, emitió un acuerdo para suspender las pruebas preoperativas de las centrales limpias que pudieran entrar en operación y las que ya lo iban a hacer, eso fue el 29 de abril. Y el acuerdo de ayer Ahorita emitió, pasamos a ese punto que es el punto central. Luego ve bueno, la yo, energía. adelantándome un poco, ya Ajá, que estamos hablando del tema, hay quien le atribuye tanta diligencia para frenar, digamos, para poner barreras de entrada a las energías limpias a ese comentario. Yo me rehúso a creer. pues sí. Ahora ve, energía geotérmica, se obtiene el calor del subsuelo en donde la presión y la temperatura son elevadas para hacer hervir agua y potenciar mediante el vapor las turbinas de un generador. Gran potencial de México en energía geotérmica, cuyos recursos probables alcanzan los 10.000 megawatts, pero solo 2% se usa para generar electricidad. Aquí vemos el complejo geotérmico de Cerro Prieto en Baja California. ¿Cómo ves la energía geotérmica? La energía geotérmica también tiene sin duda muchos atributos. La verdad es que en México no se ha desarrollado tanto porque la energía geotérmica, a diferencia de otro tipo de energías limpias, está donde está. Es decir, tienes que aprovecharla exactamente en donde las condiciones orográficas la identifican y no es fácil poner centrales geotérmicas en cualquier parte del territorio. Pero sin duda ha sido el pilar de muchas actividades de energías limpias, independientemente de la hidráulica. Energía mareomotriz y undimotriz. Mareomotriz aprovecha el movimiento de las mareas oceánicas del desnivel producido por la subida en, en los desniveles de agua para generar electricidad. Se han realizado estudios para este tipo de, para calcular el potencial de instalar una central mareomotriz en el Golfo de California. La inversión para construir una central es muy alta. Luego la undimotriz aprovecha el movimiento de las olas para generar electricidad. Y mira, aquí me gustó este video que, para verlo, el proyecto de, de una planta undimotriz ahí en Colima, fíjate. Veamos. Es un sistema de flotadores, ¿verdad?, que utilizan. Y bueno, pues me parece interesante que en México pudiera desarrollarse este tipo de proyectos, ¿no, Sergio? A ver, nos volvemos a otra vez ya estamos al aire. Muchas
Digo, me parecía interesante que en este país se pudieran desarrollar este tipo de proyectos. ¿Cómo ves? ¿Ya me escuchas? Te escucho, te escucho. Mira, Mira, sin, sin sin duda, duda, esta es una, digamos, una una alternativa alternativa que va a que crecer va a por muchas crecer por muchas razones. razones. Una de ellas es que es, De ellas es que digamos, es, digamos, tiene una externalidad tiene una importante, externalidad importante, costo ya producido un costo ya producido con energía con fósil. energía fósil. Y en consecuencia, se va a tener que recurrir a energías alternativas para Para poder poder producir la electricidad sin recurrir a producir. los hidrocarburos. Luego biomasa y biocombustibles. Hay una, ahora se oye mucho eco, ¿verdad? Hay una planta de bioenergía en Salinas, Nuevo León. Aprovecha la materia orgánica de las plantas y en el suelo, madera, residuos agrícolas y estiércol. Puede recuperarse quemándola directamente o transformándola en combustible. La biomasa es la materia prima para la fabricación de biocombustibles, biodiesel, biogás, etcétera. En México, el Mecanismo de Desarrollo Limpio ha desarrollado proyectos de biomasa, por ejemplo, el de biogás generado a partir de relleno sanitario. ¿Cómo ves estos proyectos de biomasa, Sergio? No te escucho. No te escucho, Sergio. Creo que hay problema con tu micrófono. Ya. Ya te escucho. Ah, muy bien. Yo te Sí, había perdido. sí, ¿qué te parecen estos proyectos de biomasa? El mecanismo de desarrollo limpio. Mira, la biomasa siempre ha sido una alternativa. En realidad, la biomasa tradicional son los rellenos sanitarios, en donde se ha pensado que el aprovechamiento biológico o la descomposición biológica de la basura orgánica es una posibilidad de obtener energía eléctrica. La verdad es que es una alternativa, pero digamos desde el punto de vista del precio, no es competitiva la energía eléctrica obtenida de la descomposición de los rellenos, de los residuos sólidos, porque tienes que filtrarla. El biogás producido por la descomposición de la basura es rico también en azufre y en dióxido de carbono. Entonces, cuando pasa a las turbinas que van a aprovechar el biogás para generar la electricidad, Contaminas. eh, no, si no lo filtras antes, con un poco de humedad se genera ácido sulfídrico y eventualmente eso corroe las turbinas. Por eso tienes que filtrarlo antes de pasarlo a la turbina y encarece el costo de producción de Entonces la sale caro. electricidad. Sale caro. Por eso es que solo tenemos un relleno sanitario en México que hace eso, que está en Salinas Victoria, Nuevo León. Sí, el Porque que me vemos aquí en mencionaban la que imagen. Ciudad Juárez también. Ah, Ese ok. es el de Salinas Victoria, sí. Que es muy eficiente, sí, nada más que tienen la basura de 5 municipios. Pero ese ha sido siempre el gran problema, además de algunos arreglos institucionales que hacen muy difícil, digamos, llegar a arreglos con los municipios. Pero la biomasa por excelencia es la basura. La otra pueden ser, digamos, los redrojos agrícolas, El que hay estiércol. ya también el estiércol de los cerdos, sobre todo, de los pollos en algún caso, pero no es algo que tenga escala comercial todavía. Yo creo que hay arreglos institucionales muy complejos alrededor de esto y eso hace difíciles que funcionen con eficiencia comercial. Acabo de ver una tecnología recientemente que me dicen que tiene un grado de, digamos, de progreso muy importante en Puebla, por ejemplo, y sin embargo tienen temor de que la Comisión Reguladora de Energía no les otorgue el permiso para generar, considerando que hoy está mal visto la generación de renovables. Es curioso. Una Sí, regla de, digamos, un obstáculo regulatorio interpuesto en un mecanismo que podría ser favorable para el ambiente. bueno, llegamos o sea, todavía en el pasado sexenio, ¿verdad? México dio avances importantes a la transición energética. Fíjate este dato de que en el 2015, y bueno, tú nos puedes dar datos más actualizados, en 2015 el 25% del total de energía consumida en México fue renovable. Se diseñaron 3 subastas,
entre el 2015 y el 17, que resultaron en una inversión de 9.000 millones de dólares para desarrollar energía solar, eólica y geotérmica. Con dichos proyectos se reducirían las emisiones en 54 millones de toneladas de dióxido de carbono para el 2030, o sea, fundamental para cumplir los acuerdos de París. Luego, los certificados de energía limpia son títulos emitidos por la CRE, ¿verdad? La Comisión Reguladora de Energía, mediante los cuales se acredita la producción de una determinada cantidad de energía limpia. El objetivo de los CEL es reconocer y garantizar que un megawatt hora de energía provenga de fuentes nuevas de energía limpia, nucleares, cogeneración eficiente y renovable, solar y eólica. Un CEL es equivalente a un megawatt por hora de energía. La CEL tiene la finalidad de incentivar la construcción de nueva infraestructura de generación eléctrica, particularmente limpia. Platícales un poco más qué son las CEL, Sergio, porque esto puede parecer algo muy técnico, ¿no? Mira, en rigor no lo es, ya lo dice básicamente tu nota, es un valor financiero que le atribuyó la legislación al desempeño, digamos, tecnológico de la generación de energía eléctrica. La idea era agregar valor a la generación eléctrica para que fuera atractiva la inversión. Y eventualmente los certificados de energía limpia estaban, ya hablo en pasado por algo que ocurrió recientemente también, asociados al retorno de la inversión que se hacía en las centrales eléctricas de energía limpia. A ver, Entonces, ponos un ejemplo, a ver, de alguien que quisiera invertir en energía solar, ¿verdad? Que es, como tú dices, muy redituable. Ponos un ejemplo de alguien que quisiera invertir, ¿cómo lo beneficiarían estos certificados, digamos, o cómo lo beneficiaban antes? mira, como bien dice la nota, un CEL, un certificado de energía limpia, equivale a un megawatt hora, digamos, producido con energía limpia. Por eso es tan importante considerar limpia esa parte de producir con ciclo combinado, o sea, con gas natural, siempre y cuando su desempeño sea eficiente desde el punto de vista de su generación de dióxido de carbono. Entonces, se incluyó la posibilidad de premiar la tecnología. Ojo, es importante enfatizar eso. Lo que se está, digamos, premiando es una decisión de tecnología que tiene que ver con el costo de producción de un megawatt hora, que es una unidad, digamos, de medida de la electricidad, ya, de la energía eléctrica como tal. Entonces, con eso era un bono que el generador podía obtener para sí y además el mercado, los grandes usuarios, llamados usuarios calificados, estaban obligados a comprárselo. O sea, la regla no solamente era que lo generara, como fueron los bonos de carbono en su momento del protocolo de Kioto, sino que había la obligación de comprar cierto, todavía subsiste, de hecho, y se iba a ir ampliando año con año. Este año son un poco más de 7% de lo que debe de comprar un usuario calificado, o sea, aquel que consume más de un megawatt hora por mes. Ese usuario calificado está obligado a comprar para producir, de su energía, 7.9, digamos, proveniente de fuentes limpias. Entonces, esa obligación de ser comprado generó un mercado donde la transacción tenía una regla de derecho que favorecía que los desarrolladores tuvieran la posibilidad de invertir en la generación limpia. Entonces, entre más energía limpia, más CELS obtenía y los CELS se cotizaban más. Y eso formaba parte de tu proyecto de repago. O sea, con eso ayudabas a pagar el costo financiero de tu inversión. Era, y sigo hablando en pasado, un atributo financiero. Creo que otra vez nos volvimos a... Limpia. No tendría mayor futuro si no se hubiera construido un mercado eléctrico mayorista que tuviera dentro de sus atributos el premiar ese desempeño. Y bueno, pues estamos, como dices, estamos hablando en pasado porque con el nuevo sexenio se cambiaron o se están cambiando las reglas del juego. Y es muy importante esto de la Secretaría de Energía que busca emitir nuevos CELS para las centrales que la Comisión Federal de Electricidad ya tenía en funcionamiento antes de que entrara en vigor la regulación que avaló el uso de estos instrumentos en 2014. O sea, que la Comisión Federal de Electricidad también pueda emitir CELS. ¿Qué significa este punto antes de pasar a lo demás, Sergio? Mira, las reglas con las que se construyó la reforma energética partían de la idea de piso parejo, en principio. Pero también tenían otra regla sumamente importante que tanto ha incomodado a esta administración,
son las reglas asimétricas para los agentes dominantes. En legislación de competencia, que es aplicable a esto, en la legislación de competencia, cuando hay un agente dominante, eso impide o evita la competencia. Entonces, la misma ley exige que se le pongan reglas asimétricas. Pongo un ejemplo, un corredor que ya lleva, digamos que tú inicias la carrera 30 metros atrás de él, no puede competir, no puedes competir con él si él no se detiene o te da alguna posibilidad de alcanzarlo. Es lo mismo que se hizo Así ocurrió. en telecomunicaciones, ¿no? Es lo mismo que se hizo, Exactamente ¿no? lo mismo. Es lo mismo. Son finalmente leyes antimonopólicas, ¿no? Es correcto. Porque el monopolio va en perjuicio del consumidor y en este caso también del medio ambiente, ¿no? Inhibe la competencia. Yo creo que la regulación asimétrica que se impuso a CFE, particularmente, es plenamente justificable. Es un agente económico que lleva 70 años en el mercado, produciendo de manera monopólica. Entonces, tú no podías aspirar a que hubiera nuevos inversionistas que trajeran nuevas tecnologías tan eficientes y tan amigables con el medio ambiente si no les premiabas la posibilidad de poder competir. En el ejemplo que te pongo, este corredor que se llama CFE tenía 30 metros adelante de que tú, en una carrera de 100 metros. Ahora este corredor no solamente mantiene los 30 metros con que inició, sino además es primo del árbitro. Entonces es muy difícil que acepte a alguien competir en esas condiciones. Bueno, antes de ver lo del último acuerdo del SENACE, mira, vamos a ver este video que también nos ayuda a contextualizar lo que estamos comentando. La Secretaría de Energía hizo una propuesta para que 60 hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad se sumen a la emisión de certificados de energía limpia, conocidos como CEL. La reciente decisión de la CENER, de la Secretaría de Energía, de reconocerle a la CFE la cantidad de energías limpias que tiene, pues hay un reclamo. ¿Cómo es posible que le reconozcan a la CFE lo que no le reconocieron en las decisiones de la Secretaría de Energía neoliberal anterior? Los certificados de energías limpias son instrumentos financieros. La Secretaría de Energía hizo una propuesta para que 60 reclamo. ¿Cómo es posible que le reconozcan a la CFE lo que no le reconocieron en las decisiones de la Secretaría de Energía neoliberal anterior? Los certificados de energías limpias son instrumentos financieros a través de los cuales se promueve el uso de energías limpias y en la mayoría de los casos se reduce el costo de la energía. Al ser instrumentos de mercado, su precio depende de la oferta y la demanda. Los participantes del mercado pueden presentar ofertas para la compraventa a través del mercado de CEL, que organiza el Centro Nacional de Control de Energía, por lo menos una vez al año, o se pueden comercializar libremente mediante al mercado eléctrico mayorista. Ya en CEL. A ver, dime. Mira, en efecto, las centrales eléctricas y las centrales nucleares que ya tenía CFE, digamos, se pusiera dentro del para poder, digamos, tirarse con energía limpia. Eso introdujo al mercado 69 millones de nuevos el valor financiero del certificado, porque prácticamente estaba no, valores nulos. Se nos fue otra vez el sonido. Sí, yo sí te escucho. De repente no te escucho. Yo sí te escuché, pero bueno, esos 69 millones de certificados de energía limpia que autorizó la Comisión Reguladora de Energía a que se consideraran, digamos, a las centrales hidroeléctricas de CFE, de la central nuclear, desplomaron el valor de los CELS. Pero además la reforma concibió que solamente podrían ser, y tenía sentido, participar, digamos, con esa condición, con ese atributo, las nuevas inversiones, no las anteriores. Y es obvio, considerando que si hubieran tomado en consideración desde el principio, no se hubieran realizado las nuevas inversiones.
Y bueno, ¿cómo ves este acuerdo del SENACE de que ya las nuevas centrales no podrán realizar sus pruebas de carga a las redes eléctricas y no podrán entrar en operación aunque ya estén listas para hacerlo? Mira, es una barrera de entrada y se da en una condición que se ha dicho de manera clara. Eso es para favorecer que CFE siga usando el combustóleo que Pemex no puede vender en el exterior. Pemex está refinando ahorita un poco menos de 1 millón de barriles diarios de, de petróleo y eso produce un 30% de combustóleo. El petróleo mexicano es un petróleo pesado que tiene elementos residuales muy importantes y genera también volúmenes importantes de combustóleo que no hay dónde almacenarlos. Y por otro lado, MARPOL 6, que es un acuerdo de la Organización Marítima Internacional, a partir del 1 de enero prohíbe que las embarcaciones marítimas, que eran las que les vendía Pemex, el combustóleo, ya no se la puedan comprar porque tiene un componente de más de 3.5% de azufre. Entonces, como no tiene mercado y se sigue refinando, para favorecer a las CFE se tuvo que poner esta barrera de entrada a las centrales eléctricas que tienen preferencia en el despacho de electricidad. Son dos cosas que hay que considerar. La ley obliga a que el despacho de la energía más limpia, que es la energía, que el despacho de la energía más barata, que es la energía limpia, tenga preferencia sobre cualquier otro. Por supuesto, la electricidad producida por CFE no solamente es contaminante, sino es cara. No puede competir con la energía limpia, que es más barata y no es contaminante. Y como tiene preferencia en el despacho y ha disminuido la demanda, se consideró que era conveniente generar una barrera de entrada para que la energía producida así no compitiera con la que está produciendo CFE con combustóleo. Bueno, por lo pronto ya la Unión Europea, ¿verdad? Ya emitió una nota diplomática donde habla sobre los impactos, ¿verdad? Que va a tener estas disposiciones, ¿verdad? Cómo pone en riesgo las inversiones que afectan también a Canadá y también pueden poner en riesgo pues al TEMEC y al TELCUEN, ¿no? O sea, Sergio, ¿no? O sea, se puede volver un conflicto internacional. Yo creo que desde luego no se consideró lo que implicaba esta barrera de entrada, que además tiene visos de inconstitucionalidad muy serios. Yo creo que no se consideró que va a tener dos impactos de manera relevante. Uno a muy corto plazo, que va a desalentar la inversión, porque por supuesto, si se están variando con tanta facilidad las reglas que rigieron el entorno de inversión con el cual se hicieron, conforme al cual se hicieron este tipo de desarrollos, difícilmente van a venir nuevas inversiones en temas de energías limpias, por un lado, y seguramente dará objeto a arbitrajes de inversión. Yo he escuchado que la semana que entra es posible que ya se presenten las primeras reclamaciones. Y la segunda y más importante, de todos modos, va a impactar el abasto y el suministro energético, porque CFE no tiene la capacidad de atender la demanda agregada de energía eléctrica del país. Se está quedando sin apoyos, o sea, no son competidores. La inversión limpia es complementaria de la fósil, no son competidores. Ver el entorno, digamos, ver el contexto como un tema de suma cero, lo que va a provocar es que la inversión que podría complementar el acceso de población desatendida que está creciendo a la energía eléctrica no pueda hacerlo porque CFE no se los va a poder atender. Entonces, ¿qué responderías a esto? ¿Tenemos futuro sin energías limpias? Yo creo que no. Yo creo que no. Ya no podemos nosotros realizarlo de manera monopólica. Sin duda, la vocación de CFE no responde a lo de los 70s, que hay que identificarla, digamos, como en perspectiva. El petróleo sí fue un acto de nacionalismo, de recuperación de un recurso natural no renovable. Sin duda, fundado digamos, en el mayor apoyo social que se ha tenido por lo que representa el petróleo en el colectivo de la sociedad mexicana. Pero no es el caso de la electricidad. La electricidad se produce y se consume en tiempo real. No se puede almacenar todavía de manera suficientemente escalable. O sea, estoy de acuerdo que el petróleo sí es un recurso donde el Estado tenía que recuperarlo y aprovecharlo a partir de un ente paraestatal. La electricidad no debe depender de un monopolio simplemente por razones de competencia tecnológica.
Oye, que se- ¿y crees que afecte esto crees que fortalezca la Rectoría Económica del Estado este tipo de medidas? No, la va a debilitar. La va a debilitar. Va justamente en el sentido contrario. La Rectoría Económica del Estado, para tener el suministro asequible y competitivo de energía eléctrica, debe ser con la fotovoltaica. Esa es la soberanía energética. Tratar de sustituirla por energía fósil es un despropósito y no tiene razón de ser. Ahora, toda la Tenemos problemas de audio. mayoría de las actividades que se realizan, incluso la movilidad en vehículos. Y CFE no va a tener la capacidad de atender eso. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, amigos. Quedaron muchos temas en el tintero. Agradecemos mucho a Sergio su presencia. Creo que hoy aprendimos mucho en este programa. Y bueno, pues te vamos a invitar para que analicemos con más profundidad otros temas relativos a la energía. Te agradecemos mucho, Sergio. Muchas gracias. Bueno, Gracias, amigos. Enrique, con todas dificultades, pero ahí la libramos. Bueno, amigos, nos vemos en la próxima. Y recuerden, quédense en casa. Hasta la próxima. Astele.tv Astele.tv Astele.tv